Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, la bienvenida. Padre, ¿cómo ¿Qué está? tal, mi querida Juanita? Me da gusto saludarte. Saludos a todo el gentil auditorio. Aquí desde algún lugar de Reno, donde tuve que venir a arreglar algunos asuntos pendientes. Y me da gusto saludarlos en este día en que celebramos. ¿A quién quedamos que celebramos hoy, mi querida Juanita? Ver mis notas, San Alberto Alejandro Magno. Magno, ¿verdad? No, Alberto. Alberto, Alberto ok. Magno. Alberto, Sí. que nació en Alemania y en su juventud entró a los 20 años con los padres dominicos. Se distinguió por su hambre de sabiduría y fue filósofo, químico, teólogo, fue astrónomo, o sea, fue un hombre muy sabio, por eso se le llamó Magno, por su capacidad de conocimientos, y él fue el que distinguió y separó la filosofía de la teología, pero también descubrió que Aristóteles, el gran filósofo griego, tenía muchos conocimientos y una filosofía muy semejante a la cristiana. Entonces, por eso se integró la filosofía aristotélica para poder comprender los misterios divinos en la fe católica. Él fue maestro en Colonia, la Universidad de Colonia, aunque estudió en París, pero también fue el maestro de Santo Tomás Aquino y llegó a ser obispo. Murió finalmente en Colonia a la edad de los 84 años en el año 1270. Perdón, a la edad de 74 años en el año de 1280. ¿Ok? Este es San Alejandro Magno, a quien celebramos el día de hoy. Y hoy el Evangelio está muy interesante porque me recuerda cuando Juan Pablo II fue a México por primera vez. El Banco Nacional de México, Banamex, sacó una revista de pasta dura muy buena, dando un resumen con fotografías de la visita de Juan Pablo II a México en 1979. Y dentro de eso me impresionó una fotografía que allí en el Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, donde está cerca de la Embajada de los Estados Unidos. El Paseo de la Reforma es un lugar hermosísimo para aquellos que no conocen la Ciudad de México y para los que la conocen también. Es una avenida muy bella. Fue construida originalmente por el emperador Maximiliano, que comunicaba el castillo de Chapultepec con la Alameda Central. Se llamó el Paseo del Emperador. Posteriormente, cuando fue fusilado por Benito Juárez, entonces Benito Juárez quiso ponerle como el Paseo de la Reforma, hablando de las leyes de reforma que impuso Benito Juárez. Entonces ese es el Paseo de la Reforma. Pero está precioso porque se ha llegado a comparar como el Paseo de París de Les Champs-Élysées. Bueno, pues esa área es un área donde hay negocios internacionales, donde hay grandes compañías y hay gente muy financiera. Y le estaba haciendo referencia de esto porque me impresionó una fotografía de un hombre de negocios con gran personalidad, con un traje que se nota que es muy caro, que una corbata y una camisa muy bien diseñadas, su portafolio, pero estaba trepado en un árbol para poder ver cuando pasara el Papa Juan Pablo II. A pie de página decía saqueo, y hace referencia precisamente al Evangelio del día de hoy. Jesús llega a Jericó y Jesús es una celebridad, entonces todo el mundo buscaba verlo. Y Saqueo resulta que era el jefe de los cobradores de impuestos. Y era un hombre muy rico, pero era muy chaparrito.
Entonces, por más que quería ver a Jesús, nada más veía puras pompis. Entonces, lo que hizo, con todo su traje de gala y riqueza, se subió a un árbol que se llama sicomoro, que todavía hoy en día está ese árbol ahí en Jericó. Cuando uno va en tour, el autobús se detiene ahí y dicen, miren, este es el sicomoro donde Zaqueo se subió para ver a Jesús, y todo el mundo se baja y a tomarse fotografías, dicen, mira, estoy aquí en el árbol donde Zaqueo se subió. Y luego se acercan unos niños palestinos a venderte tarjetas postales, recuerditos de ahí y demás, hacen su negocio los pobrecitos. Bueno, pero ese árbol todavía sobrevive. Eh, Jesús, pasando por ahí, le llamó la atención ver a ese hombre trepado en un árbol. Seguramente preguntó, ¿quién es este? Le dijeron, es Zaqueo, es el jefe de los cobradores de impuestos. Pero le llamó la atención que se hubiera subido a ese árbol para verlo pasar. Le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Y Zaqueo bajó pronto y lo recibió en su casa. Todos los que lo vieron decían, este se ha ido a meter a casa de un hombre pecador. Pero Zaqueo se sintió muy honrado de tenerlo en su casa. Y entonces, ¿por qué la gente no quería a Zaqueo? Bueno, Zaqueo era judío, y a lo mejor era un hombre muy devoto, pero eh, ¿por qué no lo querían? ¿Por chaparro y feo? No. Además de eso, no lo querían porque era el jefe de los cobradores de impuestos, una misión que era muy despreciable entre los judíos, porque eran contratados por el Imperio Romano para cobrarles impuestos a sus hermanos los judíos. Y se cobraban impuestos para el Imperio Romano, pero se cobraban impuestos además para el templo, y se cobraban impuestos además para el rey Herodes, y se cobraban impuestos también para sacar su tajada y pagar los salarios de los cobradores de impuestos. Entonces, los sentían como traidores que estaban sirviendo a un imperio que estaba dominando y oprimiendo al pueblo judío. Entonces, los odiaban con odio jarocho. Eh, y en, pero Zaqueo se siente muy contento de haber recibido a Jesús en su casa, y yo creo que cuando recibimos a alguien que nos quiere y que queremos corresponder con ese cariño, le buscamos qué regalarle. No es solamente un thank you, no, thank you very much for coming. No, le damos además una caja de chocolates, o le damos el buen vinito que teníamos ahí reservado para una ocasión especial. Buscamos agradarle a esa persona y le damos hasta el reloj del abuelo, o a ver qué cosa hacemos para agradarle. Zaqueo también busca responder de esa manera y le dice, Señor, ya en este momento estoy dando la mitad de mis bienes a los más necesitados, a los pobres. Y si a alguien le defraudé en algo, le voy a restituir 4 veces más. Y Jesús dice, hoy la salvación ha venido a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, o sea, también es judío. El Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. O sea que la salvación está al alcance de la mano. Pero muchas veces nos sentimos que somos tan pecadores que no merecemos el cambio, que no merecemos ser amados. Mi experiencia como productor de cine y estar en el medio de la farándula, normalmente yo no me presentaba como sacerdote, pero nunca negué que era sacerdote. Y cuando llegaban a descubrir que era sacerdote, su actitud cambiaba. Les voy a platicar una anécdota. Yo escribí el tratamiento para la última producción que hizo don Mario Moreno Cantinflas, que se llamó Welcome María, con María Victoria. En esta película, cuando hicimos el pizarrazo, el primer pizarrazo, se hizo en el Hotel Sheraton de los Estudios Universal. Estaba ahí María Victoria, estaba Mario Moreno Cantinflas, y como estaba yo en la producción, entonces me tocó una mesa reservada. Entonces llegué ahí y una se enteró que yo era parte de la producción, y era una actriz con un escotote hasta el ombligo y que se me insinuaba, ¿y no tienes un papel para mí? Estoy dispuesta a hacer lo que sea.
O sea, se me lanzaba la vieja esta. Entonces dije, no, pero me acordé que hay una locación que debo de decirle al director. Entonces, el director era Rubén Arbizu, hermano del Tata, de Jorge Arbizu, el Tata. Entonces, ya cuando regresé, había más ahí y me dijeron, oye, padre, a qué hora vamos a salir? ¿Y de dónde? Ah, vamos a salir de la oficina de Cahuenga a las 9 de la mañana. Pasa el autobús por nosotros para llevarnos a la locación. Y la que estaba ahí insinuándose me dice, ¿padre? Le digo, sí. Entonces, tenemos que estar puntuales. ¿Padre? Le digo, sí, dime. ¿Vas a salir de padre en la película? No. Soy sacerdote. Y entonces agarra el escote y se lo cierra y dice, ay, padre, mucho gusto. Bueno, fíjate que dentro de este medio de la farándula hay indudablemente, siempre que sabían que era padre, invariablemente me decían, uy, yo me acuerdo cuando era niño, yo era acólito, y había un padre muy buena onda que nos ponía a todos a jugar fútbol, y recuerdan ese tiempo como que era el tiempo en que yo era bueno, era el tiempo en que yo estaba cercano a Dios, y mira nada más ahora dónde ando, pero muchos de ellos realmente necesitaban un pequeño empujoncito para acercarse a Dios. Y entonces la experiencia fue precisamente eso. Aún dentro del medio de la farándula, muchos se acercaron a Dios, muchos volvieron otra vez a ese encuentro con Dios. El hecho de estar en la farándula o estar en el medio artístico no impedía el hecho de acercarse a Dios. Y hay testimonios muy buenos. Entre ellos mi amigo Tacho, Héctor Kiev, que se fue a vivir a Aguascalientes, compró un basurero que antes había sido basurero, ahora era un rancho, ahí llegó a tener hasta 100 perros callejeros a los que él alimentaba. Y era un hombre muy cercano a Dios y le dijeron alguna vez que lo fui a visitar, ¿por qué no lo llevaste a conocer la parroquia de aquí del pueblo? ¿Para qué? Pues para estar cerca de Dios. Si Dios no quiere salir de mi rancho, aquí se lo pasa todo el tiempo. Muy buena onda el Héctor Kiev. Y así también mi querido amigo José Luis Gómez Beck, que un excelente amigo y muchos otros que se acercaron a Dios, gracias precisamente a estar en el medio de la farándula. Pero la idea es esto. Primero hay que buscar quién es Dios. Y ciertamente Dios se invita a entrar a nuestro hogar, se invita a quedarse con nosotros. Y cuando nos sentimos amados de Dios, pues no nos queda otra más que responderle a Dios, responderle con amor, responderle con cariño, como de eso se trata, ¿no creen? Así que la invitación es para todos. No tienes que treparte a un árbol. Jesús se invita a tu casa, se invita a tu corazón y ojalá que como Saqueo también sepas decirle, Señor, ya desde este momento yo te sirvo. Desde este momento te reconozco en los más necesitados, en los más pobres. Y no quiere decir que sean los indigentes. A lo mejor en tu propia casa los más pobres son los que necesitan esa atención, ese cariño que debes de dedicarles en tus hijos, que no es solamente el proveerles de juguetes o de eh, eh, teléfonos celulares o de juegos de Nintendo o de videojuegos, sino dedicarles tiempo, jugar con ellos. Lo importante no es el precio del juguete, sino la calidad del juego, el estar con ellos, el escucharlos, el acompañarlos. Tu esposa necesita saber cuánto le quieres, tu marido necesita ser reconocido en todos sus esfuerzos y todo su cariño. Así que no perdamos el tiempo y sepamos reconocer a esos necesitados de cariño. Es una forma de decirle a Jesús, aquí estoy, ¿qué estoy dando de mí a los que más lo necesitan? ¿Ok? Así es, mi querida Juanita. Y no te he dejado hablar. Ya tenemos preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo. Échatelas, mi querida. Bueno, lo que hay son preguntas y viendo si está no relacionado, pero sí con fechas de lo que está diciendo ahorita lo último, porque esta persona dice que
si nos puede hablar sobre el Día de Acción de Gracias que ya se aproxima, por este motivo que ¿verdad? Se va a celebrar Acción de Gracias porque dice que como he escuchado mucho que es personas que no tienen todavía ese conocimiento de lo que es, lo nombran el pavo y dice muy importante que esto nos ayuda a todos, ¿verdad? Y aquellos que todavía no lo entienden lo que es y como ya se aproxima esta fecha. Ujú. Ujú, Fíjate que esto empieza precisamente con una persecución religiosa que hay en, en Inglaterra, ujú, con unos peregrinos que fueron rechazados de lugar en lugar por su puritanismo extremo. Se llaman los cuáqueros o puritanos. Ellos consideraban, son de origen calvinista, Calvino, que tenía una fuerte apego maniqueo, que consideraba que todo era del demonio y había que rescatarlo del demonio. Entonces ellos veían muros con tranchete donde quiera. Eh, Llegaban a considerar que la gente estaba poseída o que hacía pacto con el diablo, y llegaron a hacer muchas ejecuciones, a colgarlos o a quemarlos vivos en leña verde y demás. Y por eso eran rechazados en muchos lugares, e incluso en Inglaterra, donde se les prohibió y se les limitó en sus manifestaciones religiosas. Ya parece entonces en Inglaterra ya se había convertido a la iglesia, o sea, por Enrique VIII, se habían vuelto la Iglesia Católica Inglesa, o sea, la Iglesia Católica Anglicana. Entonces, hubo muchos mártires católicos perseguidos por los anglicanos, pero también se rechazaba a quienes no aceptaban el anglicanismo como religión única. Entonces, estos cuáqueros tuvieron que abordar un barco que se llamó el Mayflower, y después de 3 meses de travesía, carentes de cítricos y de alimentos, desarrollaron escorbuto, que es una enfermedad muy típica de los marinos, sobre todo en aquel entonces, cuando se hincha la lengua, se secan los labios por la falta de cítricos. Ah, llegaron cerca de Plymouth Rock, Massachusetts. Se establecieron ahí y fueron rescatados por los nativos de este lugar que se llamaban los Wapanoa, que ellos los recibieron, les enseñaron a comer el maíz, a sembrar el maíz, que era extraño en Europa, les enseñaron a comer guajolotes, les enseñaron a sembrar la tierra, y pudieron sobrevivir un invierno muy cruento en el cual murieron la mitad de los que habían llegado, de los cuáqueros. Y entonces al año, cuando después de un año de haber llegado, entonces decidieron hacer una comida en la cual le dieron gracias a Dios por haber sobrevivido un año, y invitaron precisamente a los Wapanoa y dieron gracias a Dios por haber sobrevivido ese año. Después, ¿qué pasó con los Wapanoa? Los contagiaron de esas enfermedades que trajeron de Europa, los exterminaron, hubo guerras con ellos y demás. Los cuáqueros se siguieron extendiendo, siguieron haciendo una bola de crímenes fanáticos. De hecho, se recuerda las brujas de Salem, que por la histeria de unas chamaquillas empezaron a acusar a todo el mundo de que tenían pacto con el diablo, y entonces hubo muchas ejecuciones y demás. Ah, Eso fue el origen precisamente de la colonización. Sin embargo, ya habían llegado antes los franceses y habían llegado otro grupo este, de ingleses, de holandeses y obviamente españoles que habían ocupado, los franceses habían ocupado la Florida, y ya habían llegado a Canadá y demás. Los españoles, lo que era la parte del territorio que pertenecía a México y que luego fue arrebatado por los Estados Unidos y demás. Ahora, ¿qué es el sentido de esta celebración de Acción de Gracias? Yo creo que todo el mundo tenemos que darle gracias a Dios, porque de alguna manera
y como los cuáqueros que llegaron a Plymouth Rock. También nosotros hemos llegado aquí, nos hemos encontrado ya no con los Guapanoa, sino con algunos amigos que nos tendieron la mano, algunos parientes o alguna gente buena, que nos dio trabajo pese a que no teníamos documentos, que se arriesgó, que nos enseñaron cómo hacernos legales en cierta calle donde te daban una green card o un seguro social, y cómo pudimos sobrevivir en este país, pese a que llegamos indocumentados o demás, pero hubo gente buena que nos tendió la mano y yo creo que debemos de ser agradecidos con ellos. Debemos de darle gracias a Dios porque en este país, de alguna manera, pues ahora nos vemos en posibilidad de ayudar a nuestras familias de donde quiera que vengamos. Y yo creo que siempre esa tradición que es ajena a nuestros países latinoamericanos, la asumimos aquí como un día de reconocimiento de toda esa gente buena que nos recibió, que nos ayudó a sobrevivir en este país. Y deberíamos de ser agradecidos con ellos, además de darle gracias a Dios y de no olvidarnos de aquellos que como nosotros también necesitan de esa ayuda. Recordemos que Cristo dice, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo en la cárcel, me fueron a visitar, fui extranjero y tú me recibiste en tu casa. Y luego dirá otro, si fui extranjero y me echaste a la migra. ¿Cuándo hicimos eso contigo? Pues cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos indocumentados, conmigo lo hicieron. Entonces sepamos reconocer a Cristo en nuestros hermanos inmigrantes. ¿Ok? Sí, pero como ella se enfocaba, esta señora, en que no, hay personas que lo nombran Día del Pavo, entonces es un trabajo que tenemos también nosotros, ¿verdad? Es De tradicional decirles. porque el guajolote, Sí. que es una palabra náhuatl que significa pájaro monstruoso, guajolotl, Mm, acá se conoce como pavo, o el turkey, es sí. el guajolote, que no había en Europa. Había otro tipo de pavos, como el pavo real o demás, pero Ujú. el pavo, el guajolote, es típico de América. Entonces, es tradicional que ese día se comió eh, pavo, maíz, eh, también calabazas, Ujú. que también son típicas de este país, de América. Y se comió también el camote, o lo que Sí. aquí se conoce como el sweet potato, Oiga, pero hasta hoy estoy sabiendo eso. Con razón, hace un año mi nuera llegó con un postre de camote. ¿Cómo ve? así es, muy bien. Sí. Entonces es por eso que se conoce como el día del guajolote o el día del pavo, porque es algo que comieron y que los indios Guapanoa les enseñaron a comer a los recién llegados cuáqueros. Ujú. Ujú. Bueno, es algo con lo que en estos días, estamos nosotros también como laicos, ¿verdad? Si escuchábamos que nombran así ese día, pues también informarnos y también explicarles a esas personas que todavía Pero no no es saben. Sí. obligación comer guajolote, puedes comer unos No, ricos tamales, sí, y unos ricos tacos y sí, damos gracias a Dios por lo que nos brinda de comida. sí, nada más que ella lo que se enfocaba es en que lo nombran en día, Ujú. no día de dar gracias, sino nombrarlo así. Mm. Bueno, Sí, bueno, pues gracias, padre. Dice la siguiente pregunta, dice que qué significado hay en las veladoras que se encienden, qué provecho hay esas que se encienden en ese propósito de algo, ya sea como por alguna persona que falleció o algún motivo, alguna necesidad. y mira, las velas surgen por un motivo práctico y luego se le da un sentido espiritual. Sí. Recordemos que antes no había eh, teléfonos celulares con lamparita Mm, para alumbrar el camino o para lo que necesiten, ni había lo que es las lámparas sordas, que por más que les hablas, no se prenden hasta que les aprietas un botón. Por eso se llaman lámparas sordas, no, las lámparas de mano. No ujú, había electricidad, entonces para alumbrarse en las catacumbas
era necesario las velas, y Ujú. era también alumbrar el camino, era necesario caminar con antorchas o con velas. Y entonces, uno de los primeros nombres que se le dio a nuestra fe, a nuestra iglesia, fue el camino de luz, precisamente porque se veía a los cristianos avanzando por colinas y por cerros o por caminos, Ujú. y se veía un caminito de luz. Entonces se identificaba a los cristianos precisamente por ese camino de luz. Ah, cada uno que llevaba una vela era un alma, o era una persona que iba a lo que eran las reuniones ahí en las catacumbas Ujú. en Roma. Entonces significaba la presencia del cristiano, la presencia del alma. Surgen precisamente las velas como una forma práctica para alumbrarse, pero se le viene a dar el sentido de una presencia orante, de una presencia de oración. Y entonces se les manifiesta, se presenta esa luz, esa vela, como signo de presencia orante, de estoy orando por ti, estoy recordando a esa alma que, por la cual rezo. También tiene diferentes significados. Antiguamente se ponían 12 velas en el altar representando a los 12 apóstoles. A partir del Ok. Concilio Vaticano II, cuando el altar se pasa frente al pueblo, ya no es necesario poner las 12 velas, nada más 2 velas a cada extremo del altar, una a cada extremo, que representa precisamente la presencia del pueblo en la celebración. Ujú. Recordamos el cirio pascual, que viene a ser signado con los signos de Cristo, la cruz, el alfa, el omega, la fecha actual y los clavos que representan las llagas de Cristo, y ese cirio pasa a representar y a simbolizar a Cristo resucitado. No es Cristo, pero lo simboliza. Entonces tiene ese sentido de presencia, de resurrección, de vida. Las velas que se bendicen el, en la Pascua se llevan precisamente, o el día de la Candelaria, Ujú. también tiene otro sentido, que es el día en que se manifestaba con la luz, como Cristo, luz del mundo, recordando lo que dice el anciano Simeón cuando llevan a Cristo a circuncidar el templo. Dice, ahora sí, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Por eso Cristo se reconoce como la luz de las naciones. Y por eso se bendicen esas velas, las candelas, que se conoce como el Día de la Candelaria, en que Cristo nos ha pedido que nosotros también seamos luz para el mundo. Y debemos de brillar en esa luz que se nos ha comunicado con el fuego del cirio pascual el día de nuestro bautismo. Se nos entrega una vela nueva encendida con el fuego del cirio pascual, reconociendo que recibimos la fe de Cristo, y se encomienda a papás y padrinos para que cuiden que no entre una ráfaga de viento que les apague la luz de la fe, sino que brillen para la eternidad. Eso es la fe que recibimos. Entonces, la vela tiene diferentes significados, pero sobre todo es esa presencia orante que tenemos hacia nuestros seres queridos, vivos o difuntos. ¿Ok? Bueno, muy bien, muchas gracias. Alguien llamó y le estaba, es una mamá que tiene jóvenes y le pregunta que si para cuando ellos empiezan, están en activos así en actividad, ¿cuál Biblia le recomienda para un joven? A ver, no te entendí, ¿Cuál, que cuál? están en actividades Sí, y que una mamá tiene a sus hijos, por ejemplo, aquí hay un grupo de jóvenes, no sé si serán los mismos, dice que cuál Biblia es la que le recomienda para ellos cuando pues son jóvenes, bueno, de ¿verdad? hecho hay una versión de la Biblia para los jóvenes, que es Okay. una Biblia muy atractiva, es muy sencilla para entender,
y me imagino que ustedes la tienen en la librería de la estación, en la Biblia de los jóvenes, pero indudablemente la Biblia que recomiendo a todos de una forma sencilla y con unas explicaciones muy buenas es la Biblia latinoamericana. ¿Ok? Ese es para todo mundo. Pero si se trata de jóvenes, hay una Biblia especial para los jóvenes, que se llama la Biblia para los jóvenes. Muy bien, pues muchas gracias. Ahí está ella es Teresa que nos llamó aquí. Ahí está su respuesta, ¿verdad? Para sus jóvenes. Gracias, padre. Lo que usted quiera seguir completando, compartiendo. Ahorita estamos aquí esperando de más preguntas. No, yo también aquí tengo otras cosas que hacer, así que les agradezco mucho su atención y pues me dio mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Juanita. Y Dios mediante, estaremos mañana otra vez transmitiendo. Y acuérdense del ejemplo de Zaqueo. Cristo ha llegado a nuestros corazones. Sepamos responder siendo generosos con los que más lo necesitan. Y no en cuestión económica, sino más bien en cuestión de afecto. Siempre estemos atentos a ayudar a los demás, siempre dispuestos a expresar nuestro afecto a todos los demás. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a usted. Juanita, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios Padre. bendiga a todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que tenga un bendito día, ¿verdad? Para sus ocupaciones. Gracias. Bye. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.